Hoy es martes, lo saben ustedes, y abriendo esta nueva hora no podemos faltar a nuestra cita de hablar de salud. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Nuestras características de personalidad pueden tener un papel muy importante a la hora de influirnos y determinar el estilo de vida que seguimos. Las personas con las que nos sentimos cómodos e incluso hasta el tipo de empleo que desempeñamos. Dentro de este tipo de personalidad, seguro que todos, en nuestro entorno, conocemos a alguna persona con un perfil de personalidad perfeccionista y muy rígido, hasta el punto de que te interfiere en su vida y le produce gran cantidad de sufrimiento. Por ello, hoy en el espacio de salud nos metemos en el mundo de la personalidad para hablar de las personas con personalidad obsesivo, compulsiva o perfeccionista. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, hoy toca hablar de personalidad obsesiva. ¿Qué características pueden mostrar estas personas? Bueno, decir que se estima que un 13% de la población tiene, digamos, este perfil de personalidad obsesivo-compulsiva o rasgos importantes de ella. Se caracterizan porque son personas extremadamente perfeccionistas, muy preocupados por los detalles, por la organización de horarios, por el tiempo, por el orden, etc. También son personas muy preocupadas por el rendimiento, y esto del rendimiento se ve tanto en su empleo como en las tareas del hogar. Como si, por ejemplo, compiten en algún deporte o participan en algún grupo deportivo. Me explico. Son personas, y seguro que cuando lo explique habrá quienes les suene mucho, que a lo mejor están trabajando y nadie les ha puesto fecha para presentar su trabajo o nadie les ha dicho que tienen que producir tal cantidad, pero ellos se lo exigen como a sí mismos. Esto va unido a que tienen un sentido del deber muy rígido y no se sienten cómodos con dedicar tiempo al ocio, al descanso o incluso a sí mismos. Para las personas con este estilo de personalidad, pasar, por ejemplo, un domingo por la tarde sin hacer nada es perder el tiempo, y esto les hace sentir mal. Son personas que van constantemente intentando controlar el tiempo y todo lo que ocurre en su entorno mentalmente. Esto de controlar, que en psicología, desde el enfoque que yo trabajo, se llama falacia de control, consiste en que la persona cree que puede controlar cosas que en realidad no se pueden controlar, y ahora, cuando acabe de explicar las características, diré por qué. Luego, esto también se ve mucho en el ámbito económico, porque son personas que controlan el dinero, donde gastan hasta el último céntimo, de tal forma que gastar en un pequeño capricho esporádico es un mundo, porque ellos es como que no me lo merezco, ¿no? Además, son personas que tienen como una conciencia muy rígida de cómo tienen que ser las cosas y de que las cosas tienen que hacerse como ellos piensan. Es como si no pudieran tomar conciencia de que las cosas se pueden hacer de otra forma y no pasa nada. Esto hace que intenten controlar a otros e intenten que actúen como ellos lo hacen y que lleven el mismo estilo de vida. Luego también tienen dificultades para delegar tareas, por lo mismo de tener que controlar todo. Pero ¿qué pasa? Que este necesitar controlar todo y este querer que todo esté perfecto en todo momento hace que muchas veces pierdan tiempo en detalles porque les haya ido realmente mal. No porque les haya ido realmente mal, sino porque se han marcado que las cosas tienen que ser de una determinada forma. Y al no ser así, pues vienen grandes cantidades de sufrimiento. Es decir, me marco una meta excesivamente elevada y excesivamente rígida, y al fallar el más mínimo detalle ya me frustro y para mí es un desastre absoluto, digamos. Todos estos rasgos son los que se ven desde fuera, pero si luego nos centramos, por ejemplo, en el estilo de pensamiento de este perfil de personalidad, pues vemos que son personas con tendencia a obsesionarse con cosas de tal forma que no pueden dejar de pensar sobre un tema. Les vienen pensamientos intrusivos y desagradables, y esto les genera muchísimo malestar. Luego también en sus relaciones personales vemos que no son personas muy emocionales y que no son empáticos. Son personas que parece que no tienen emociones porque controlan que no se les noten al extremo, y son como socialmente muy correctos, muy socialmente correctos. Además, no se salen de las normas y no sienten compasión por los demás, sino que es como si aplicaran en las relaciones interpersonales las mismas leyes rígidas que se aplican en un juicio o las leyes de la economía, y todo esto sin concesiones, sin ceder en lo más mínimo. Es decir, esto es así y es así, si no lo haces, pues no me vas a dar lástima. Al ser personas con tanto sentido del deber y con tanta competitividad, ¿suele darse este perfil de personalidad entre las personas más exitosas o las que más triunfan? Pues no necesariamente, y de hecho muchas veces este tipo de personalidad les interfiere en el éxito, por dos razones. Por un lado, porque no por ser muy perfeccionista y rígido eres mejor en lo tuyo.
De hecho, la inteligencia no es saber mucho, sino que se define como la capacidad de adaptarnos lo máximo posible y rápido a las circunstancias que se nos presentan en la vida. Por decirlo de una forma, pues de sobrevivir en el medio, ¿no? Entonces, esta rigidez muchas veces se vuelve en su contra. Y luego también, en segundo lugar, por ejemplo, cuando vemos este patrón en estudiantes, ¿no?, vemos que son tan perfeccionistas que a veces comienzan una carrera, se centran mucho, al 100%, pero por el miedo a los errores y querer hacerlo todo tan bien, pues postergan el presentarse al examen, a presentar trabajos, etcétera. Porque se ponen metas tan altas que al ver que no llegan, se frustran y lo dejan todo de golpe. Además, decir que la rigidez es contraria a la creatividad, y la creatividad es muy importante de cara al éxito, el atreverse a hacer cosas nuevas, pero claro, para esto también hay que aceptar el miedo que tenemos todos a equivocarnos. ¿Se sabe cuál es o cuáles son las explicaciones por las que una persona puede desarrollar estas características de personalidad? Pues detrás de estas características pueden haber varios procesos psicológicos. Por ejemplo, el tema de la necesidad de controlarlo todo puede venir por una falta de seguridad personal y de autoestima. Es decir, no creo que tengo la capacidad de afrontar y salir victorioso de ciertas circunstancias. Entonces no me siento seguro y tengo miedo, y entonces para mí esas circunstancias son percibidas como muy malas o intolerables. Entonces, ¿qué hago? Pues intentar controlarlo todo, porque creo que así puedo controlar y evitar que me pase eso que no quiero bajo ningún concepto. A ver, por ejemplo, que esto se explica mejor con un ejemplo. Imaginaos que a lo largo de nuestra educación nos han educado en que solo vamos a ser personas en condiciones si en nuestra casa está todo ordenado, ¿no? Si está en condiciones, ¿no? Entonces, para mí es intolerable que en mi casa pueda haber algún detalle sucio o roto o de alguna forma que se considera mala. Entonces, ¿qué hago? Pasar el día controlando que todo esté bien, limpiando, ordenando y no dejando que otros lo hagan, no vaya a ser que no lo hagan como yo o lo hagan distinto a mí. Tengo que decir que este esquema mental está tan arraigado en nuestra sociedad y en nuestra cultura, que habrá gente que seguro que me esté escuchando y piense, pero ¿qué tiene de malo querer tener las cosas perfectas, no? Pues que llevado al extremo es imposible, produce sufrimiento y te hace dedicar gran parte de tu tiempo y de tu vida a aspectos que no te reportan nada y no te satisfacen. Luego también esta personalidad perfeccionista se puede ir aprendiendo a lo largo de nuestra crianza, bien porque hayamos vivido situaciones adversas o muy duras, o porque hemos estado rodeados de personas rígidas y perfeccionistas. Entonces digamos que podemos aprender que la única forma de que todo vaya bien es siendo así, de esa forma. Por eso es tan importante la terapia psicológica, para que las personas puedan coger seguridad haciendo las cosas de forma menos rígida y así reducir el sufrimiento. Además, lo de la falta de autoestima también tiene que ver con la incapacidad para sentirse cómodo con el tiempo de ocio, que he dicho. Es decir, como no me siento a mí mismo como digno de cuidados, no me siento bien haciendo ocio y descansando, porque mi forma de sentirme válido es cuando obtengo logros, o sea, trabajando, compitiendo, limpiando, etc. Es complicado de explicar, pero he de decir que estas explicaciones que estoy dando son esquemas mentales tan arraigados en las personas que éstas ya no son conscientes de que los tienen. Por eso son personas que se definen como perfeccionistas y que a veces están un poco como hartas de ser así, pero que no pueden evitarlo fácilmente. Oye, ¿y este tipo de personas, para ellas es más fácil tener problemas psicológicos? Sí, claro, y de hecho un buen porcentaje de las personas que piden ayuda por otros problemas psicológicos tienen rasgos de este tipo. Es muy frecuente que a lo largo de sus vidas desarrollen algún trastorno de ansiedad. Pensad que al querer tenerlo todo bajo control y siempre como ellos quieren, también ocurre que están constantemente anticipando cosas que no han pasado, con lo que tienen mucha ansiedad. ¿Y qué pasa? Pues que lo cierto es que no todo en la vida se puede controlar, por no decir que no controlamos nada. Y a la más mínima que ocurre algo que es inesperado, pues pueden desarrollar ataques de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizado, etc. También es muy frecuente que lleguen por depresión, porque se sabe que cuando hemos pasado largos periodos de tiempo con estados de ansiedad muy elevados, digamos que nuestra mente se agota emocionalmente y la persona pasa de querer controlarlo todo a caer en la apatía, en la desmotivación, en la falta de capacidad para disfrutar, en la indefensión aprendida, que es lo que serían los síntomas de una depresión. Luego también suelen venir mucho por insomnio, sobre todo por la incapacidad para conciliar el sueño,
por no parar de darle vueltas a la cabeza. Cuando a una persona con este estilo de personalidad le preguntas en qué porcentaje del día no para de rumiar, de darle vueltas, te dicen que un 110% y se ríen muchas veces ellos mismos. Por eso por la noche no pueden dormir. Y luego también, de forma muy grave, encontramos este perfil de personalidad en personas con trastornos de la alimentación, sobre todo en la anorexia. Vemos que suelen comenzar por hacer una dieta, pero como son tan perfeccionistas, se les va de las manos, comienzan a ser cada vez más restrictivos con la comida y al no comer se deteriora su capacidad cognitiva, su capacidad para tomar decisiones y les es muy difícil salir de ahí. Yo diría que este trastorno es una de las peores consecuencias de este tipo o patrón de personalidad. Quería preguntarte si se puede tratar con tratamiento psicológico. Sí, claro, se trabajan más bien los procesos que he dicho antes que están en la base, digamos. Es decir, esa baja autoestima para que la persona aprenda a apreciarse independientemente de sus logros o de que le salgan mejor o peor las cosas. Esto es básico para que la persona pueda comenzar a hacer autocuidado y a dedicarse tiempo a sí misma y a sus valores personales, a las áreas importantes en su vida. En relación con esto también se trabaja la seguridad personal para que la persona deje de necesitar esto de controlarlo todo y de tenerlo todo bajo control, que no es más que una falsa seguridad, como agarrarse a un clavo ardiendo. Luego habría que trabajar con una técnica que se llama reestructuración cognitiva, ese esquema mental tan rígido, de creencias tan rígidas que tiene la persona, para que aprenda que no le reporta beneficio en su vida este perfeccionismo y que sufre menos siendo más flexible. Y bueno, si ha desarrollado un trastorno de ansiedad o de depresión, también hay que trabajar estos cuadros. Tengo que decir que trabajar la personalidad puede ser un trabajo un poco largo, pero merece mucho la pena porque reduce mucha cantidad de sufrimiento en la persona. Oye, por cierto, una curiosidad más que tengo así ahora mismo en mente. Este tipo de personas con esta personalidad obsesiva, ¿tienen más facilidad de convencer a la gente? No necesariamente, no tiene que ver la capacidad de persuasión con el perfeccionismo. Sí que es cierto que al ser más rígidas buscan esa persuasión, pero ya de ahí a que tengan la habilidad interpersonal no tiene nada que ver. Bueno, pues hoy sobre la mesa hemos querido hablar sobre la personalidad obsesiva con Isabel Fernández, la psicóloga que cada martes expone sobre nosotros aquí un tema importante para hablar. Si quisiéramos hablar de esto o de otros temas, ¿dónde podemos localizarte? Pues como siempre estamos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín frente al Alpargatero y también tenemos a disposición las páginas de Facebook y de Instagram de Isabel Psicología para que consultéis todo lo que necesitéis. Pues nada, pues entonces con esto lo vamos a dejar y el martes que viene pues de nuevo tendremos aquí una cita. Muy buenos días.